Estamos en el séptimo domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, os hablo a lo humano por la debilidad de vuestra carne, así como empleasteis vuestros miembros en servir a la impureza e injusticia para pecar, así ahora empleadlos en servir a la virtud para santificaros. Cuando erais esclavos del pecado, no llevabais el yugo de la justicia. Mas ¿qué frutos sacasteis entonces de lo que ahora os ruboriza? Pues el paradero de aquello es la muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna, porque el salario del pecado es la muerte y el galardón de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Por sus frutos pues los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído esta advertencia de nuestro Señor, que siempre es de actualidad, porque en esta vida siempre habrá una lucha entre el bien y el mal, y en nuestra vida, en cada día, en cada instante, hay que estar atentos a hacer el bien y evitar el mal. No es algo que viene espontáneamente, no es algo que viene necesariamente, como se nos quiere hacer creer en la Iglesia conciliar, que ha adoptado las tesis naturalistas, las tesis de que el hombre es bueno por naturaleza, y de alguna manera se aprueba esa doctrina, que se pretende que el hombre, si uno le da libertad, él va a escoger siempre el bien, pero no es así. Cuando a alguien le da uno toda libertad, a veces escoge el mal. Por eso necesitamos barreras en nuestra vida para que no caigamos en el pecado, y son las barreras que, por ejemplo, un padre puede imponer a sus hijos diciéndoles: esto no lo hagas, esto puedes hacerlo, etcétera. Se necesitan barreras, y esas barreras han desaparecido prácticamente en esta sociedad liberal, en este mundo que ha adoptado las tesis naturalistas del liberalismo, y por eso hoy se insiste tanto en la libertad, pero la libertad es algo condicional. La libertad debe ser limitada y debe ser solo en las cosas buenas. Entonces, si se da una libertad demasiado absoluta, entonces el hombre se manifiesta el lado negativo del hombre, de los hombres, y todos tenemos ese lado negativo.
Por eso la Iglesia nos imponía límites, nos imponía leyes, nos imponía cosas que no podemos hacer, para que limitar esa tendencia de nuestra naturaleza al mal. Y el mal existe, no se puede negar. No podemos tratar al hombre como si fuera bueno, absolutamente, ¿no? Y cuando se pretende eso, pues entonces uno ve que el hombre va siempre al lado negativo de las cosas, o bien se trata de justificar sus actividades diciendo que no son tan malas y que son cosas que son naturales y en que entonces son buenas. Entonces se justifica, por ejemplo, el pecado, se justifica cosas que son contra la naturaleza, y diciendo no, es que eso es natural y entonces no hay que prohibirlo. Entonces se termina justificando las cosas más horribles, de los pecados más horribles que hay hoy, ¿verdad? Y eso se amplifica porque cada día es peor. Cada día los hombres están más cegados, y en otros tiempos, lo que en otros tiempos era impensable, ahorita ya la gente lo ve como normal y como algo correcto, y así cada vez cosas más graves, ¿verdad? Cuando se quita las barreras, cuando se quita la iglesia tradicional que se está, ¿cómo se dice? Se ha como neutralizado en este mundo. La iglesia tradicional ya prácticamente está en pocos círculos de personas. La verdadera iglesia, la verdadera fe, ya se la ha limitado, se la ha perseguido, y entonces el mundo, que ya no tiene esa presencia de la iglesia, entonces el mundo, sus pendientes naturales al mal, pues se amplifican, ¿verdad? En otros tiempos, cuando la iglesia estaba bien, relativamente bien, entonces hasta los protestantes tenían cuidado en muchas cosas, porque sabían que existía la iglesia católica y que tenían que tener cuidado para que no les hicieran reproches de algo, de esto, de aquello. Entonces se comportaban más o menos bien. Pero ahora que la iglesia está en crisis, entonces los protestantes pues tampoco se preocupan de nada, y es peor para todos, ¿verdad? Entonces la presencia de la iglesia... Cierra la puerta. La presencia de la iglesia siempre es benéfica, y nosotros, aunque seamos pocos, nuestra presencia, nuestra oración, nuestro ejemplo también, pero el hecho de que nos reunamos aquí para rezar, para asistir a la Santa Misa, eso tiene un beneficio sobre los demás, que aunque no estén aquí presentes, de alguna manera Dios atrae gracias. Por ejemplo, aquellas ciudades donde todavía hay un sacerdote que celebra la misa tradicional, esas ciudades tienen una bendición. ¿Por qué? Porque la misa tiene un valor infinito. De alguna manera Dios bendice esos lugares. Hay que darle gracias a Dios que tenemos todavía, a muchas personas por lo menos de vez en cuando tienen la misa tradicional, pero hay países enteros donde no hay misa tradicional. Entonces la misa es realmente lo más importante, porque fue por el sacrificio de la cruz que Jesucristo nos salvó, y la misa encierra todo el tesoro de la gracia, todo el tesoro de la gracia de la iglesia, porque toda gracia que Dios da en el mundo
viene de la cruz, viene del sacrificio de Cristo, y la misa es el sacrificio de Cristo, que se renueva, que se repite. Por eso con la misa modernista se ha querido desvirtuar la misa, y la nueva misa ya es más bien el concepto protestante de que la misa es una cena, y ya se está perdiendo por varias circunstancias, por varias ceremonias que se hacen en la nueva misa que son de origen protestante. Se está haciendo perder la fe a la gente en la verdadera noción de la misa, que es un sacrificio. Y eso hace que esa misa no es agradable a Dios. No es agradable a Dios la nueva misa, porque no puede ser agradable a Dios algo que lo contradice, algo que lo ofende, ¿verdad? Entonces esas ceremonias que vienen del protestantismo, que se han adoptado en la nueva misa y que los papas tradicionales habían prohibido, como el Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei había prohibido ciertas innovaciones que algunos sacerdotes modernistas querían introducir y que ya lo hacían, y Pío XII condenó eso, lo prohibió, porque es protestante. El altar en forma de mesa es protestante y ofende a Dios. Decir la misa en una mesa es ofensivo a Dios, porque es una ceremonia protestante. Y que se dé la comunión de pie es protestante, porque los protestantes así comulgan ellos y no creen en la presencia real, por eso comulgan de pie. Entonces, que los católicos hayan adoptado también esa actitud de los protestantes de comulgar de pie, pues es ofensivo a Dios, no es correcto. Así que nosotros no decimos que esas personas son conscientes de que están ofendiendo a Dios, porque hay mucha ignorancia, pero eso no quiere decir que objetivamente esa actitud ofende a Dios. Entonces la nueva misa, no se puede decir que la nueva misa santifique a las almas. ¿Por qué? Porque esa misa ofende a Dios, y cuando Dios es ofendido se retira, Dios se retira, se aleja. Entonces además es todo un complejo de actitudes que hacen que poco a poco esas personas toman un espíritu protestante, y yo no digo que de un día para otro, pero con el pasar de los meses, de los años, esas personas toman una actitud protestante y creen que son católicos. Por eso Monseñor Lefebvre nos desaconsejaba de ir a la nueva misa. Él decía, no vayan a la nueva misa, porque tal vez no al primer día, pero con el tiempo les va a debilitar la fe. ¿Y por qué muchos católicos hoy se hacen protestantes? No es casualidad, no es el azar, es que ya se han embebido de ese espíritu protestante, y para ellos no representa un gran cambio. Se sienten bien si van a una ceremonia protestante, se sienten casi como en una misa que disque católica, y ese es el fruto de tantos años de que se ha celebrado la nueva misa. Y esas nuevas generaciones de jóvenes, de niños que no conocieron la liturgia tradicional, que no conocieron el catecismo tradicional, son más vulnerables en ese sentido, y es por eso que ahorita hay una conversión en masa de católicos al protestantismo. ¿Y quién se preocupa? Nadie se preocupa. En lugar de hacer algo, los sacerdotes
no les dicen a los fieles cuidado, no les dan advertencias, no les dan lectura que explique el error protestante. Algunos sí lo hacen, pero en general no. Entonces los católicos están indefensos. Hay muchos que dicen, no, es que yo quiero ser católico, no quiero, pero de todos modos están expuestos. Entonces hay que volver a la tradición. Y aquellos que no tienen la misa todos los domingos dicen, entonces voy a ir a la misa moderna. No, recen en su casa su rosario y únanse a la Santa Misa, a una Santa Misa que esté siendo dicha en ese momento en algún lugar del mundo, y ustedes asisten espiritualmente a la misa verdadera, a la misa tradicional, y si les vale, Dios les da gracias particulares, porque no hay otra cosa, no se puede hacer, pero es mejor quedarse sin misa que ir a una misa que nos quita, que nos debilita nuestra fe, y es algo gravísimo, ¿verdad? Entonces, antes, cuando en los años del concilio, cuando se quiso hacer la nueva misa, y decían, ¿por qué quieren hacer esta misa nueva? ¿Por qué quieren cambiar todo? ¿Y por qué quieren introducir cosas protestantes en la misa? Y lo que dijeron en ese momento, es que con esa misa todos los protestantes se van a convertir al catolicismo. Es una misa ecuménica, entonces estamos tratando de que los protestantes se sientan bien y que vengan con nosotros para que se conviertan. Esa fue la excusa. Después, ya antes del concilio, se estaban convirtiendo muchísimos protestantes de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, se estaban convirtiendo más al catolicismo en tiempos del Papa Pío XII. Y después se nos dice que la nueva misa va a ser hecha para convertir a los protestantes. ¿Y qué pasó? Después de esos años del concilio, las conversiones de los países protestantes al catolicismo se detuvieron, ya no hubo, bajaron muchísimo. Yo no digo que pueda haber todavía, pero ya no eran así como antes. Y ahora son los católicos que se hacen protestantes. Quiere decir que esa misa no dio los frutos contrarios de lo que se dijo, y ahora se llega al extremo de decir no hay que convertir a los protestantes. El Papa Francisco lo ha dicho. Eso de querer convertir a los otros es veneno para el ecumenismo, dijo el Papa Francisco. Pero ¿qué expresiones utiliza? El ecumenismo es un objetivo en sí. Antes el ecumenismo, en tiempos del Papa Pío XII, era un movimiento que trataba de convertir a los protestantes, y después le cambiaron el sentido, y ahora es solo un movimiento de amistad, pero tú sigues siendo protestante, tú sigues siendo musulmán, y yo sigo siendo católico, y todos somos amigos. Eso es el ecumenismo hoy. Entonces, finalmente los protestantes ahora ya lo dicen francamente. El Papa Francisco ya no dicen que no quieren convertir a los protestantes, y que no hay que hacer nada así porque es veneno para el ecumenismo, como si el ecumenismo ya no se sabe qué quiere decir. Antes quería decir justamente lo contrario, que era para convertir a los protestantes, y ahora no, el ecumenismo es para no convertir a los protestantes. Entonces, ¿para qué hicieron la nueva misa? Y fue todo un gran engaño. Ahí se ve que todo fue un gran engaño, una gran maniobra para hacer perder la fe a los católicos. Y no es por azar que el que dirigía la comisión de liturgia y que hizo la nueva misa era un masón. El padre Bullini era un masón, francmasón. Y
que esa gente quiere destruir a la iglesia. Entonces él hizo esa nueva misa para destruir a la iglesia. Por eso debemos buscar la misa católica, la verdadera misa, que tiene 2000 años de historia, de existencia, y que no es la obra de una invención, de una imaginación que se les vino en el Concilio Vaticano II. Entonces, el Concilio Vaticano II finalmente fue que los enemigos de la Iglesia pudieron infiltrarla y llegaron a los puestos más altos, y entonces ellos impusieron su ley dentro de la Iglesia, pero eso no representa a la Iglesia católica. Entonces hay que ver eso, porque hay personas que dicen, no, es que yo tengo que estar con el Papa, tengo que aceptar al Papa. Nosotros reconocemos al Papa, pero estamos en una situación muy particular, porque este Papa y los sacerdotes modernistas pues son gente que viene para infiltrar la iglesia, y ellos mismos lo dijeron. Los masones dijeron eso, y los comunistas dijeron eso. Y una mujer que era comunista, que era una comunista muy activa, a momento dado se convirtió, y ella reveló, escribió un libro en el cual decía, yo supe cuando era de los comunistas que habían enviado muchos jóvenes comunistas a entrar a los seminarios para infiltrar la iglesia, y que eran falsos católicos, y que esos iban a llegar a ser sacerdotes para destruir la iglesia por dentro, y que esos iban a llegar a ser obispos o incluso más arriba para destruir a la iglesia. Hay que tener conciencia de eso. Y esa persona que dio ese testimonio fue una persona que realmente estuvo en los puestos más importantes de los comunistas, y finalmente decía que había miles y miles de sacerdotes comunistas que también se dedicaban a crear la corrupción dentro de la iglesia, los abusos sexuales y todo eso, para destruir a la iglesia por dentro, para desprestigiarla, para que la gente dijera, no, es que si eso es la iglesia, pues mejor yo me salgo o me hago de otra religión. Y ese era el objetivo. Entonces hay gente que ha entrado a la iglesia para destruirla. Entonces no hay que extrañarse que haya sacerdotes hoy, obispos, e incluso el Papa, que promueven la agenda de los homosexuales y todo eso. Es impresionante cómo es posible que un obispo. Entonces, y después en eso los enemigos de Dios los apoyan, los defienden a esos sacerdotes, a esos obispos, ¿verdad? Como ese cardenal de Estados Unidos que fue apoyado por la prensa, que era una persona que era un corrupto, que había tenido muchos actos de pedofilia, y esa persona nadie le pudo hacer nada, y la prensa lo defendió, lo apoyaron, y el Papa Francisco lo defendió, y tenía muchísimos casos de esos ese señor. Y pero ¿por qué no le hicieron nada, o que el Papa lo haya destituido? No, nada. Entonces hubo el Monseñor Viganó, que él era el nuncio apostólico de Roma en ese momento en Estados Unidos. Él sabía todo, porque era el nuncio, el representante del Papa
en Estados Unidos en ese momento, él sabía todo. Entonces él en ese momento se dio cuenta de todo este tráfico, toda esta conspiración, y entonces él se empezó a denunciar este abuso, pero nadie le hizo caso. Qué curioso, la prensa siguió apoyando a Papa Francisco, la prensa siguió apoyando a este cardenal, y finalmente no pasó nada, ¿verdad? Es que ahí se ve que esa gente que ha infiltrado la iglesia son enemigos de la iglesia, que han entrado y que han ocupado muchos puestos de la iglesia, y que por eso cuando el Papa quiere ir a un país o quiere viajar o quiere hacer eso, recibe todo el apoyo, toda la protección, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y la prensa y todo lo hablan muy bien y todo. Es que él está colaborando con toda esta destrucción de la iglesia. Entonces nuestro Señor dice: por sus frutos los conoceréis, es lo que dice el Evangelio de hoy. Así que Dios nos pide a los católicos de usar un poquito la cabeza. Para eso nos la dio. Los católicos se han vuelto muy sentimentales, y es una herencia que nos viene ya desde el siglo XIX. Aquí en México podemos decirlo, pero yo pienso que también en otros lugares, que la gente tenía una afección por el Papa, que era muy sentimental, y que está bien que la gente tenga amor, respeto por la autoridad de la iglesia, pero la gente no estaba preparada para esta conspiración, para esta astucia del demonio, y por eso no son capaces de reflexionar y decir: bueno, aquí hay algo que no es correcto, hay algo que es anormal, entonces hay que hacer algo, hay que reaccionar, ¿verdad? Y por eso están todos como adormentados, como entumecidos, y no tratan de defender la fe católica. Entonces se nos ha hecho, es como un eclipse, ¿verdad? Un eclipse es cuando la luna pasa delante del sol y poco a poco lo va oscureciendo y lo va reemplazando, por decirlo así, porque ya el sol no se ve. Entonces hay algo que se ha introducido dentro de la iglesia, que poco a poco ha ido eclipsando la verdadera iglesia. Y ese nuevo elemento que antes no existía es la iglesia conciliar. Ellos mismos lo dicen, la iglesia conciliar. Antes la iglesia no era conciliar. Quiere decir que la iglesia conciliar es una cosa nueva, es algo nuevo. Entonces la iglesia conciliar es algo que se ha introducido dentro de la iglesia católica, que ha ido gradualmente ocupando todo. Entonces la enseñanza, la misa, los catecismos, todo poco a poco se ha vuelto modernista. O el catecismo de la Iglesia Católica de Benedicto XVI también es modernista, pero tiene un barniz tradicional, y la gente que no sabe teología cree que eso es excelente. Pues no, ese catecismo es modernista, y aunque tenga muchos elementos tradicionales, pero si uno rasca bien, eso es modernista, está contaminado de modernismo. Por eso es mejor referirse a los catecismos anteconciliares, antes del concilio. Entonces hay ese fenómeno que nos están escamoteando nuestra religión. Es como alguien que nos da moneda falsa y nosotros creemos que es verdadera. Entonces poco a poco, esto es gradual. Entonces uno dijo: yo voy a la misa católica. No,
no es la misa católica, porque esa misa ya está llena de cosas protestantes. Hasta lo que dice el Padre, hasta la traducción de la Biblia es de estilo protestante, y lo que hace la gente es estilo protestante. Pero yo voy a la misa católica. No, te han engañado, te han estafado, y mucha gente está engañada, es verdad. Hay gente que en su corazón tiene fe, pero esa fe está como atacada, como limitada y debilitada por todo ese ambiente que se ha creado en lo que es la estructura de la iglesia, porque los cargos de la iglesia han sido ocupados por modernistas. Pero algunos dicen, no, es que hay algunos que son tradicionales y que son, sí, pero desde el momento que una persona que aunque tenga ciertas ideas conservadoras, que no digo que sea algo malo, al contrario, desde el momento que acepta o la nueva misa o acepta el concilio, ya es modernista, porque la nueva misa es modernista y el concilio es modernista. Entonces algunos dicen, no, es que la misa sí, pero el concilio es bueno porque lo que han hecho es malinterpretarlo. Pero no, el concilio ya está embebido de un espíritu nuevo, diferente. Cuando uno lee los documentos de los papas anteriores al concilio, y cuando uno lee los documentos de los papas posteriores al concilio, no es igual. Uno siente que no es la misma mentalidad, no es el mismo espíritu, no es la misma. Los documentos conciliares tienen otra dinámica, por así decirlo, que va muy de acuerdo con el mundo moderno. Y antes no era así. El Papa Pío XII, por ejemplo, pero también los demás, decían, no, es que el mundo moderno tiene problemas, hay muchas cosas que no están bien. No eran así incondicionales por el mundo, como lo es el Papa Francisco. Es que es otra actitud, no es igual. Entonces, pero mucha gente está engañada porque cree que el Papa, pues es el Papa, pero están engañados. Entonces es una gran gracia en nuestra época comprender lo que está pasando y tener los medios para conservar la fe, porque hay personas que son buenas y que tienen fe, pero que vienen a la iglesia moderna, pero se siente que su alma está como seca, como una esponja seca, porque la gracia les falta, se sienten como que están débiles, como que están un poquito solos, porque la gracia de Dios se recibe en la misa tradicional, en los sacramentos tradicionales. Entonces uno siente cuando habla con esas personas que sí, son gente de buena voluntad tal vez, y viven engañados, pero ya no tienen esa fuerza espiritual, ya no tienen esa presencia tan fuerte del Espíritu Santo que viene de la práctica de la verdadera fe, de la verdadera tradición, y uno siente que esas personas están débiles, y es difícil, ¿verdad? Hay personas que tal vez gracias al rezo del Santo Rosario Dios les concede alguna gracia y perseveran en la fe, pero es un milagro porque realmente están en una situación que les es, ¿cómo se dice?, agresiva, y pues debemos pedir por ellos. Pero el demonio ha trabajado desde hace mucho tiempo, no solo en el concilio, sino ya antes, porque estas ideas existían antes y estaban prohibidas por la iglesia, pero no habían entrado al interior, estaban fuera. Y los sacerdotes que promovían estas ideas
estaban excomulgados, como los modernistas en tiempo de Papa San Pío X, y todos esos como lo así, eran sacerdotes que fueron excomulgados porque eran modernistas. O Maritain, Lamennais era un sacerdote francés que en el siglo XIX comenzó a hablar que se podía ser católico y liberal, y él comenzó el catolicismo liberal. Entonces hoy ya muchos católicos son liberales, pero él fue el que comenzó, y en su tiempo él fue prohibido y fue castigado por la iglesia, murió, yo pienso que, me parece que murió excomulgado, pero él le promovió las ideas que hoy son el pan de cada día en la iglesia moderna. Entonces, ¿quién tiene la razón? La iglesia es contradictoria en el tiempo. En un tiempo pensaba una cosa y en otro tiempo pensaba otra. No, la iglesia es una. La iglesia eso es de fe. La iglesia es una, siempre la misma fe, la misma doctrina, la misma enseñanza. Quiere decir que la iglesia conciliar es una nueva iglesia que está eclipsando la iglesia católica. ¿Qué es lo que queda hoy de la verdadera iglesia? Pues son algunos restos, algunos elementos que se obstinan en destruir los sacerdotes modernistas. Hace poco nos dijeron que en la iglesia del Jesús en Roma, donde es la iglesia de los jesuitas, quitaron el altar y pusieron una piedra como la que está en la Meca, la piedra que usan ahí donde rezan los musulmanes. Pusieron una piedra de los musulmanes ahí en la iglesia del Jesús en Roma. O también en la iglesia de San Ignacio de Roma, los jesuitas son muy modernistas actualmente. Y que esté un papa jesuita hoy en la iglesia, pues es más desastroso todavía, porque son muy avanzados en el modernismo. Pues en la iglesia de San Ignacio, que es otra iglesia muy grande de los jesuitas en Roma, hicieron una maqueta de una iglesia, un proyecto de iglesia ecuménico, multiconfesional, en la iglesia enorme, en la cual había un altar para cada religión. Eso fue un proyecto hecho por los jesuitas. Y ¿a dónde llevan a la iglesia? ¿Verdad? Entonces cada día escuchamos una nueva declaración del Papa en la cual está ofendiendo la fe de los católicos y el sentido cristiano de la piedad católica. Nos sentimos agredidos por cada día que hace una nueva declaración. Hay que estar al tanto. Entonces nuestro Señor nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos con piel de oveja. Ya Jesucristo nos aconseja de usar la razón, de ser reflexivos, de tratar de entender las situaciones y no seguir como borregos. Es que lo dijo el Papa y bueno, hoy todo el mundo hace eso es ser borrego. Entonces Jesucristo nos dice: no, tengan cuidado, porque el enemigo viene vestido con piel de oveja. ¿Cómo vamos a penetrar en el corazón de los católicos si nos presentamos como si fuéramos malos? Pues no, ellos se presentan como si fueran buenos, para seducir, para engañar. Entonces es por eso que nosotros debemos estar vigilantes. No es eso de ser críticos por ser críticos, eso es malo. Pero cuando alguien tiene una razón así de peso para decir: aquí hay un problema, aquí hay algo que es muy grave, ¿verdad? Que hay cosas que el Papa ha dicho que son gravísimas porque van contra la fe. Entonces la gente en ese momento debería decir:
Bueno, ¿por qué el Papa ha dicho esto? Aquí hay algo muy grave que está pasando. Y no es una, son varias. Entonces tenemos la obligación de inquietarnos y de buscar la verdad. Es una obligación. Entonces, los católicos flojos, católicos negligentes, se cruzan de brazos y esperan que Dios intervenga. Pero no, a veces Dios quiere que nosotros busquemos, y por eso nos dio la razón. No todo es una cuestión de corazón, de piedad, no, hay que usar la razón. Jesucristo nos lo dice varias veces, usar la razón. No se trata de estar criticando todo, no es eso, pero cuando nosotros vemos algo que es contundente, que es grave, debemos inquietarnos, ¿verdad? Por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia que tiene un hijo o una hija que frecuenta a alguien que está muy mal, entonces él debe preguntarse y decir, bueno, ¿quién es esa persona? Y debe inquietarse y debe tratar de buscar una solución. Es su deber. Y así también para nosotros también es un deber cuando sentimos que nuestra religión es atacada, y como somos hijos de la Iglesia, soldados de Cristo, debemos preocuparnos, es decir, a ver qué pasa aquí. Entonces no es esa crítica vana de esas personas que todo lo cuestionan, no es eso, porque se nos ha querido hacer creer eso, pero no, cuando vemos que algo es muy grave, debemos preocuparnos. Entonces, históricamente no es el único caso. En tiempo de San Atanasio, la gran mayoría de los obispos aceptó la herejía arriana, que consiste en negar la divinidad de Cristo, ni más ni menos. Y decían que Cristo era un gran santo, pero no era Dios. Pues qué diferencia, ¿verdad? Es una herejía muy grave. Pues San Atanasio, con muy pocas personas, la gran mayoría se volvió arriano. Entonces hoy la gente dice, no, es que la gran mayoría sigue el Concilio Vaticano II. Pues sí, pero no quiere decir eso que tengan razón. Hay que reflexionar, es decir, aquí hay algo anormal. Y es lo que convirtió a Monseñor Vigano, porque él era modernista, y cuando vio lo que estaba pasando en el Vaticano, y dijo, aquí hay algo anormal, esto no puede ser, que apoyen a este cardenal y que todo se salga con la suya, y que la prensa y todo el mundo lo apoye. ¿Cómo es posible? Aquí hay algo anormal. Y fue de ahí que él fue cambiando y se convirtió, y ahora es tradicional, Monseñor Vigano. Yo no digo que sea 100% tradicional, porque puede ser que alguna cosa todavía no la ha comprendido, pero de todos modos, en general, él tuvo una muy buena reacción, una reacción muy sana. No fue por orgullo, no fue por criticar, no fue porque él no quiera ser católico, no, al todo lo contrario. Y ahora sí, la prensa no quiere hablar de él, porque la prensa ahorita está en manos de los enemigos de la Iglesia. Todo se explica. Entonces, nuestro Señor dice, un árbol bueno no da frutos malos. Es lógico. Un árbol malo no da frutos buenos, y un árbol bueno no da frutos malos. Así que si yo veo que el árbol del Concilio Vaticano II no ha hecho que debilitar la Iglesia, que la gente pierda la fe, pues es un árbol malo.
¿Y qué hay que hacer con un árbol malo? Echarlo al fuego, es decir, desecharlo, ¿verdad? Nuestro Señor lo dice. Entonces, guardaos de los falsos profetas. Jesucristo lo dice, guardaos. ¿Qué quiere decir guardaos? Es que el falso profeta, para identificarlo, hay que reflexionar. No es así nomás. No van a decir, es que yo soy un falso profeta. No, ningún falso profeta dice eso. El falso profeta se presenta como un buen católico. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Por sus frutos, pero también por la fidelidad a lo que siempre fue la iglesia, a la tradición de la iglesia. Ahí lo vamos a reconocer, ¿verdad? Entonces, así que nosotros estamos llamados a ser, a ser soldados de Cristo. Por eso el día de nuestra confirmación recibimos la gracia de ser soldados de Cristo. Y no es un título honorario así para que digan, ay, qué bonito tienes, ahora ya estás confirmado, te vamos a comprar un regalo, no es eso, es una realidad. El cristiano debe luchar, y es lo que hace falta hoy, personas que combaten. No se trata de, hay unos malos tradicionalistas que son conflictivos, que lo que quieren es el problema, las discusiones, hacerse ver de los demás, un poquito de vanidad, puede pasar, pero eso es un problema de personas más bien, porque la tradición como tal es suficiente para que nosotros podamos asumir nuestro combate con toda humildad y con toda verdad, ¿verdad? Entonces hay personas que leen cualquier cosa y por ejemplo, que caen en el sedevacantismo. Eso ya es un exceso, pero no, nosotros, sin dejar de ver los excesos que hace el Papa, pues no estamos negando que sea Papa, porque si negamos que hay Papa, pues negamos prácticamente la posibilidad de que la Iglesia se recupere un día, porque si no hay Papa, no hay cardenales, no hay obispos, pues no queda nada. Entonces la Iglesia ya se acabó y no hay posibilidad de que se restaure la Iglesia un día. No, si un día Dios lo va a hacer, pero debemos reconocer al Papa. Entonces no estamos con él, no estamos de acuerdo, pero debemos, incluso Monseñor Lefebvre nos decía, había que rezar por el Papa, no por lo que hace de mal, sino por lo que representa. Estamos rezando por la sede apostólica. La sede apostólica es el cargo del Papa, aunque la persona que está ahí no sea digna de estar ahí, porque está usurpando la sede apostólica, pues la sede apostólica es algo importantísimo para la Iglesia. Nosotros cuando rezamos por el Papa, no estamos rezando de este Papa en tanto que es un modernista, no, estamos rezando para que Dios salve la sede apostólica y que venga un buen Papa, o para que por lo menos le impida de hacer más daño del que hace, y podemos pedir por él o así. No estamos de acuerdo con él. Entonces muchas veces los sedevacantistas lo primero que dicen es que ustedes están de acuerdo con él. No estamos de acuerdo con él. Entonces la situación se ha vuelto muy compleja, pero cualquier persona puede darse cuenta que hay una crisis en la Iglesia, ¿verdad? Cualquier persona se puede dar cuenta, pero mucha gente no sabe cómo reaccionar, ¿verdad? Entonces Dios nos dio un gran obispo, que es Monseñor Lefebvre, que era una eminencia en la Iglesia en tiempos del Papa Pío XII, era consejero del Papa, el Monseñor Lefebvre.
el Papa Pío XII le pedía consejos en muchas cosas a Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre era muy humilde y nunca nos decía eso, pero después nos dimos cuenta. Él fue delegado apostólico para toda la África francesa, era un cargo muy importante. Él el Papa Pío XII le tenía mucha confianza, pero el clero francés, que era siempre muy modernista, era muy contrario a Monseñor Lefebvre. Prácticamente entre los obispos franceses él era prácticamente el único que era realmente tradicional. Por eso le hicieron la guerra, porque Monseñor Lefebvre representaba la tradición. Entonces, pues todas situaciones injustas, pero Monseñor Lefebvre era un arzobispo, fue superior, general de la Congregación del Espíritu Santo. O sea, no era cualquier hombre, él vivió el concilio, él vio todos los excesos del concilio. Es un hombre que más que ninguno estaba autorizado para hacer lo que hizo. Pero la gente es ignorante y la gente bebe lo que le dice la prensa, lo que le dicen los medios de comunicación, porque la gente no quiere reflexionar, busca la posición cómoda. Y es por eso que los enemigos pues han avanzado destruyendo la iglesia, porque no hay nadie que se oponga, que ponga resistencia. Los católicos se han vuelto borregos en el sentido negativo de la palabra. Entonces pidámosle a Dios que nos dé oír a Jesucristo. Nuestro Señor lo dice claramente, pero mucha gente oye las palabras de nuestro Señor como si no las oyera, ¿verdad? Entonces Jesucristo dijo: yo vine a traer la espada, no vine a traer la paz. Y hoy que otra persona dijera eso, dijera: no, es que esta persona está muy mal porque está promoviendo. No, es que nosotros estamos en desacuerdo con la mentira, nosotros estamos en desacuerdo con el mal, con el pecado. Por eso Jesucristo no vino a traer la paz, vino a traer la guerra. Se entiende, la guerra contra el mal, la guerra contra la mentira, ¿verdad? Pero si nos cruzamos de brazos y esperamos que Dios haga todo, pues no, así Dios no va a hacer todo. Él hizo a su iglesia y le dio todos los elementos necesarios para que la iglesia subsista, sin que él tenga que intervenir de una manera extraordinaria. Dios dio a la iglesia todos los medios necesarios para que la iglesia continúe. Y nosotros tenemos esos medios, tenemos la fe, es un arma, la fe es un arma. Tenemos la gracia, es un arma. Entonces, si no las queremos usar, pues es nuestro problema. Pero sí tenemos todo lo necesario para rescatar la iglesia. Sí. Entonces, el futuro del mundo es ahí donde todavía hay católicos que tienen la fe, pero una fe de guerrera, una fe combativa, una fe total, no a mitad, ¿verdad? Si comenzamos a hacer compromisos por aquí y por allá con el mal, estamos debilitados. Ya Dios no nos da su bendición. Con un solo pecado mortal ya estamos en pecado mortal, aunque todo lo demás está bien. Dios nos pide todo, no pide una parte. Entonces tratemos de reflexionar. Y hoy pues hay católicos, gracias a Dios, que se preocupan por rescatar lo poco que queda de la tradición de la iglesia. La iglesia es indestructible, pero eso no quiere decir que pueda ser reducida a un pequeño número. Siempre existirá la iglesia, pero puede ser que sea reducida a un pequeño número de personas. Puede ser. No sé hasta dónde Dios lo permitirá,
pero siempre habrá algún miembro de la iglesia enseñante, de la iglesia docente, y algún miembro de la iglesia enseñada, de la iglesia discente. Entonces, esperemos que nosotros, Dios nos dé la gracia de siempre perseverar en nuestra fe. Pero ahorita hay que tener bien claro, ya la misma existencia de la iglesia está cuestionada. La existencia de la iglesia está cuestionada. No quiere decir que la iglesia va a desaparecer, sino que la iglesia puede ser reducida a un número cada vez menor. Entonces, nuestra prioridad, como hay personas que lo piensan, no, es que nuestra prioridad es que el Padre venga y diga la misa. No, la prioridad ahorita es salvar la fe de la iglesia, salvar la iglesia. Necesitamos que haya sacerdotes, necesitamos que haya seminarios. Eso es la prioridad antes que tener la misa. Ahorita es salvar que haya sacerdotes antes que salvar los fieles, ¿verdad? Porque hay muchos fieles que dicen, no, es que nosotros queremos la misa, sí, pero eso ya es secundario, porque la existencia de la iglesia está cuestionada. Ahorita es más importante promover que haya sacerdotes, nuevos sacerdotes, que haya seminarios, que promover que haya una renovación del sacerdocio. Porque si no hay sacerdotes, no hay misa. Y los fieles sin misa tampoco pueden perseverar. Así que antes que los fieles, ahorita la prioridad es salvar a la iglesia, salvar y pedir a Dios mucho porque haya vocaciones y ayudar a que se pueda formar este clero que sea tradicional. Eso es la prioridad, ¿verdad? Ahorita, en la situación actual, más que decir, no, es que está bien que haya misa, que haya mucha gente, eso es secundario, está bien, pero es secundario. Ahorita la prioridad es salvar a la iglesia, de ayudar a formar seminarios y de ayudar a formar nuevos sacerdotes. Es más importante eso que lo demás, ¿verdad? Entonces dicen, padre, usted tiene que ir acá, tiene que ir allá, venga por acá, etcétera. No, eso no es la prioridad. Ahorita la prioridad es formar clero, nuevo clero, pero que sea realmente tradicional. Ese es el futuro. Entonces los fieles pueden ser un poco egoístas y decir, es que yo pienso en mí, padre, venga, que yo quiero confesarme, yo quiero... Sí, claro, pero no es la prioridad, hay cosas más importantes. Entonces uno puede ser egoísta de una manera espiritual, decir, es que yo quiero que el padre que sea para mí. O sea, hay personas que se posesionan del sacerdote casi como si fuera de ellos. No, el sacerdote es una persona pública que pertenece a la iglesia, que pertenece a Dios. El sacerdote no pertenece a los fieles. El sacerdote no pertenece a su familia, porque hay familias posesivas que quieren, es que es de mi familia, y se posesionan del sacerdote. No, el sacerdote es una persona pública. El sacerdote pertenece a Dios, pertenece a la iglesia. Los fieles no deben posesionarse del sacerdote. Hay muchos que tienen esa tendencia y que quieren hasta dirigir al sacerdote. No tienen la gracia para dirigir al sacerdote. El que tiene la gracia para dirigir al sacerdote es el obispo, normalmente. Entonces, pero como los fieles también están contaminados de ese espíritu naturalista, y todos de alguna manera estamos contaminados de espíritu naturalista, racionalista, creen que pueden entender todo. No es cierto. La gracia
pasa por la autoridad. Por eso la iglesia está en crisis, porque la autoridad está en crisis, ¿no? Pero normalmente la gracia de Dios pasa por la autoridad. Necesitamos nuevos sacerdotes que estén bien formados, que sean muy, muy tradicionales y que tengan la verdadera fe. Por eso, para restaurar la autoridad de la iglesia. Y esa es la prioridad hoy. Por eso les pido que recen por eso. Estamos en el mes de julio dedicado a la preciosísima sangre de Jesucristo, mes de la preciosísima sangre. Todas las gracias que nos vienen de la preciosísima sangre por la cual Jesucristo nos salvó, pues todas pasan por el sacerdocio, todas. Así que hoy se ha perdido el sentido del sacerdocio, porque también se introdujo el concepto protestante del sacerdocio en la iglesia conciliar. El sacerdote conciliar ya no es alguien diferente de los fieles, ya es como igual, es como amigo, no, el sacerdote es diferente de los fieles, tiene una gracia especial y que está unido a Jesucristo en su sacerdocio. Eso nadie lo tiene, nadie lo puede tener, esa gracia especial que le da el poder al sacerdote de consagrar la hostia. Y como dice Santo Tomás, ya que el sacerdote tiene poder sobre el cuerpo de Cristo, por eso tiene poder sobre los fieles. ¿Por qué? Si él tiene poder sobre el cuerpo de Cristo, por eso tiene poder sobre los fieles, para ordenar, para castigar, para mandar. Entonces ya el liberalismo ha avanzado mucho y hay muchos fieles que dicen, no, ¿cómo me va? Y no quieren aceptar la autoridad del sacerdote, no la quieren aceptar, les es incómodo, les molesta, y quieren hacerse amigos del sacerdote. No, el sacerdote no es amigo de nadie, el sacerdote es una persona pública, representa a Dios, ni más ni menos, a pesar de ser también pecador. A pesar de ser pecador, todos somos pecadores, pero Dios hizo así las cosas, Dios hizo así su iglesia. Pero hay una diferencia entre un sacerdote que promueve el modernismo con un sacerdote que, a pesar de sus defectos, pues está promoviendo la verdadera fe. Hay una gran diferencia, al punto que cuando en otros tiempos los sacerdotes herejes eran castigados por la iglesia, se les prohibía decir la misa, se les prohibía confesar. Es otro problema, pero así que les pido por favor, no dejen de rezar por esta intención, para que haya vocaciones, para que haya sacerdotes bien formados, con una verdadera fe, una verdadera piedad, porque eso es el futuro. No hay sacramentos sin sacerdotes, no hay misa, no hay confesión, no hay extremaunción. Es necesario que haya sacerdotes. Y si son modernistas, pues va a hacer que todo eso se destruya. Así que deben ser sacerdotes como Dios manda. Y les pido que en sus oraciones en este mes, por favor digan las letanías de la preciosísima sangre, y las pueden ofrecer con esta intención: pedir a Dios que nos dé sacerdotes. Yo estoy en contacto con el padre Hugo en Estados Unidos, y él está por fundar un seminario. Y yo le prometí al padre que le iba a ayudar, así que pídanle a Dios que todo esto salga bien y que se pueda hacer esto para que haya un lugar para formar sacerdotes bien formados, que no sean modernistas, pero tampoco liberales, ni acuerdistas, ni
faltos de espíritu combativo, pidamos a Dios que nos dé buenos sacerdotes, y yo cuento con vuestras oraciones. Delante de Nuestra Señora, Madre de Jesucristo, del verdadero sacerdote, entonces ella Madre de todos los sacerdotes, pidámosle a ella que nos dé, suscite vocaciones y buenos seminarios. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.